Ponte de rodillas y pide perdón delante de todos. La joven bajó la cabeza mientras el elegante comedor quedaba completamente en silencio. Acababan de acusarla de robar un valioso collar, y nadie parecía dispuesto a escuchar una sola palabra en su defensa. Pero déjame hacerte una pregunta. Si una persona honesta recibe un golpe tras otro, si la vida parece cerrar todas las puertas y la injusticia la persigue incluso cuando no ha hecho nada malo, ¿crees que la bondad sigue teniendo sentido? ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de esa muchacha? ¿Habrías perdido la esperanza o habrías seguido creyendo que algún día la verdad termina encontrando su camino? La historia que estás a punto de escuchar nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, basta una persona capaz de hacer lo correcto para cambiar el destino de muchas vidas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar los tejados de Córdoba, cuando Isabel Moreno cerró con cuidado la vieja maleta que había pertenecido a su abuelo. Dentro, solo llevaba un par de vestidos sencillos, un cuaderno con antiguos apuntes de derecho y una fotografía donde aparecía abrazando a su madre durante una feria del barrio. Aquellas pocas pertenencias eran todo cuanto conservaba de la vida que estaba a punto de dejar atrás. Carmen Moreno la observaba desde la ventana del pequeño apartamento. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero no la dulzura de su mirada ni la serenidad con la que intentaba ocultar el miedo de ver partir a su única hija. No dejes nunca de creer en ti, hija. Isabel tomó sus manos con delicadeza. Volveré pronto, mamá. Solo necesito ahorrar para que puedas recibir el tratamiento que mereces. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Antes de despedirse, Carmen acarició el pequeño colgante con forma de tortuga que descansaba sobre el pecho de su hija. Pase lo que pase, nunca te lo quites, pero prométeme también que lo llevarás siempre oculto. Es un recuerdo demasiado valioso. ¡Te lo prometo! Isabel guardó el colgante bajo la blusa. Desde aquel día solo volvería a dejarlo a la vista cuando estuviera lejos del trabajo, como si aquella pequeña tortuga protegiera un secreto que todavía ninguna de las dos estaba preparada para revelar. Ya no preguntaba por su padre. Había aprendido que aquel silencio hacía más daño que cualquier respuesta, y que algunas heridas solo podían soportarse sin hacer preguntas. Horas después, el tren llegó a Madrid. Desde la ventanilla contempló una ciudad inmensa, llena de avenidas arboladas, cafeterías donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los churros calientes y edificios antiguos que parecían guardar cientos de historias. Por un instante sintió miedo, pero también la esperanza de que aquella ciudad pudiera ofrecerle el futuro que Córdoba ya no podía darle. Su destino era La Moraleja. Cuando el taxi se detuvo frente a la residencia de la familia Herrera, Isabel sintió que había entrado en un mundo completamente distinto al suyo. El jardín perfectamente cuidado, la elegante fachada de piedra y las enormes puertas de hierro imponían respeto y parecían marcar la frontera entre dos vidas completamente diferentes. Antes de que pudiera llamar al timbre, una mujer de cabello blanco abrió la puerta. «Debes de ser Isabel. Soy doña Teresa, la administradora de esta casa». Mientras atravesaban el amplio vestíbulo, Teresa habló con serenidad. «Aquí todo funciona con orden y discreción. Haz bien tu trabajo y procura no llamar demasiado la atención». Isabel la miró sorprendida. ¿Es tan importante pasar desapercibida? Teresa sonrió con una mezcla de tristeza y experiencia. «En esta casa, los errores suelen olvidarse. Lo que casi nunca se perdona es destacar donde otros creen que no te corresponde». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Isabel. Unos minutos después, apareció un hombre alto, de cabello entrecano y gesto sereno. «Buenos días. Bienvenida a la familia Herrera». Era don Alejandro Herrera. Isabel inclinó la cabeza. «Muchas gracias, señor». Aquella sencilla bienvenida la sorprendió.
Nunca un empleador había recibido así a una empleada doméstica. Alejandro continuó hacia su despacho, pero antes de desaparecer volvió la vista un instante. No supo explicar por qué aquella joven le transmitía una extraña sensación de familiaridad, como un recuerdo que se resistía a salir de la niebla del tiempo. El silencio se rompió con el sonido de unos tacones descendiendo por la escalera. Así que esta es la nueva empleada. Valeria Herrera apareció con un impecable vestido color marfil y una mirada tan fría como segura de sí misma. Observó a Isabel de arriba abajo. Espero que entiendas cuál es tu lugar en esta casa. Puntualidad, silencio y perfección. No espero nada más. Haré mi trabajo lo mejor posible, señora. Valeria respondió con una sonrisa apenas visible antes de marcharse. Cuando desapareció, Teresa acercó discretamente una taza de café a Isabel. Nunca pierdas la educación. A veces será lo único que nadie podrá quitarte. Aquella noche, instalada en la pequeña habitación del personal, Isabel abrió lentamente su maleta. Colocó la fotografía de su madre sobre la mesita y, antes de acostarse, sacó el colgante de debajo de la blusa. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, como si aquel pequeño objeto fuera el único puente que aún la unía a su hogar y a una parte de su historia que seguía envuelta en el misterio. Después volvió a esconderlo con el mismo cuidado. Ignoraba que aquel humilde recuerdo guardaba una historia enterrada durante más de 25 años. E ignoraba también que, en aquella misma casa, vivía un hombre que llevaba décadas buscando, sin saberlo, la respuesta que aquel pequeño colgante protegía en silencio. 2 años pasaron casi sin que Isabel se diera cuenta. Cada mañana comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando la última luz de la residencia Herrera se apagaba. Aprendió a preparar el desayuno exactamente como le gustaba a don Alejandro, a mantener impecables los grandes salones y a moverse por la casa sin hacer ruido, como si su presencia debiera pasar siempre desapercibida. Poco a poco dejó de sentirse una desconocida entre aquellas paredes, aunque nunca olvidó cuál era el lugar que ocupaba. Valeria se encargaba de recordarle cada día cuál era, según ella, su posición. Más rápido, Isabel. Hasta el reloj parece trabajar mejor que tú. Unas veces criticaba su acento andaluz, otras su forma de vestir, o incluso la manera en que sonreía delante del personal. Isabel respondía siempre con educación. Había comprendido que discutir solo alimentaba la crueldad de su joven señora y que el silencio, en ocasiones, era la mejor forma de conservar la dignidad. Doña Teresa observaba aquellas escenas sin intervenir. Siempre que podía dejaba discretamente una porción más generosa de comida en el plato de Isabel o le preguntaba cómo seguía Carmen. Eran pequeños gestos que hacían más llevaderos los días y le recordaban que incluso en los lugares más fríos siempre puede aparecer alguien dispuesto a tender una mano. Quien también empezó a fijarse en ella fue Daniel Ruiz. Visitaba la residencia varias veces por semana para tratar asuntos de la empresa con don Alejandro. A diferencia de otros directivos, saludaba con el mismo respeto a jardineros, cocineros y empleados domésticos. Una tarde encontró a Isabel ayudando al hijo del jardinero con unos ejercicios escolares. ¿Has estudiado Derecho?, preguntó sorprendido al verla explicar un artículo de la Constitución con palabras que incluso un niño podía comprender. Isabel sonrió con cierta nostalgia. Solo durante un tiempo. La vida tenía otros planes. Daniel no hizo más preguntas, pero comprendió que aquella joven escondía una historia mucho más profunda de lo que aparentaba y un talento que todavía esperaba una nueva oportunidad. Don Alejandro también parecía descubrir algo nuevo en Isabel cada día. Nunca olvidaba preguntarle, ¿has comido? Y aunque ella respondía con un tímido, sí señor, insistía en que el chef le preparara una comida caliente. Nadie entendía aquel trato tan considerado, ni siquiera él mismo.
Había algo en la serenidad de Isabel que despertaba recuerdos borrosos imposibles de explicar, como si una parte de su pasado intentara abrirse camino sin conseguirlo del todo. Los domingos por la tarde, cuando tenía unas horas libres y ya no llevaba el uniforme de trabajo, Isabel caminaba hasta el Parque de El Retiro. Allí estudiaba con un libro prestado de la biblioteca para no olvidar todo lo aprendido en la universidad y mantener vivo el sueño de regresar algún día a las aulas. Fue allí donde conoció a un pequeño grupo de niños que acudía cada fin de semana. Les ayudaba con los deberes, escuchaba sus historias y compartía con ellos un bocadillo o unas galletas. Aquella tarde, mientras reían alrededor de un banco, la pequeña Lucía vio por primera vez el colgante con forma de tortuga que Isabel llevaba fuera de la blusa. Mi abuelo tiene una foto con un dibujo igual. Isabel la miró intrigada. ¿De verdad? Sí. La vi cuando visitamos Herrera Group durante una actividad benéfica. Estaba sobre el escritorio del señor Alejandro. Los demás niños continuaron jugando sin dar importancia al comentario. Isabel sonrió pensando que solo sería una coincidencia y, antes de regresar a la residencia, volvió a esconder cuidadosamente el colgante bajo la ropa. Sin embargo, aquellas palabras permanecieron dando vueltas en su cabeza durante el camino de regreso. Mientras tanto, en la residencia Herrera, Valeria llevaba semanas observando algo que no lograba comprender. Cada vez que Isabel cometía el más pequeño error, Alejandro era el primero en defenderla. Preguntaba si había comido, se preocupaba cuando enfermaba, y jamás permitía que nadie la humillara delante del resto del personal. Aquella atención empezaba a inquietarla. Ya no parecía un simple gesto de cortesía, sino una cercanía difícil de explicar. Esa misma noche llamó a Javier Ortega y le pidió que acudiera a la residencia. Cuando el abogado entró en el despacho, Valeria cerró la puerta con discreción. Mi tío está cambiando. Cada día confía más en esa chica. Javier permaneció en silencio. Si sigue protegiéndola de esa manera, continuó Valeria, terminará haciéndose preguntas, y eso podría arruinar todo lo que hemos construido. El abogado comprendió inmediatamente el verdadero significado de aquellas palabras. Aquella preocupación dejó de ser una simple rivalidad para convertirse en una amenaza que, muy pronto, cambiaría el destino de todos. Durante varios días, la residencia Herrera vivió inmersa en los preparativos del 25º cumpleaños de Valeria. Floristas, cocineros y organizadores entraban y salían sin descanso. Para Isabel, aquello solo significaba jornadas más largas y un trabajo impecable. Desde primera hora de la mañana colocó la vajilla de porcelana, pulió las copas de cristal y revisó una por una las mesas del gran comedor. Doña Teresa insistía en que todo debía estar perfecto. Respira despacio, hija. Esta noche habrá muchos invitados importantes. Isabel asintió mientras acomodaba el último centro de flores. Cuando el reloj marcó las 9, comenzaron a llegar empresarios, abogados y viejos amigos de don Alejandro. El salón se llenó de conversaciones elegantes, música de piano y el aroma del vino de Rioja servido con discreción. Valeria sonreía a cada invitado, aunque por dentro no lograba apartar una preocupación. En las últimas semanas había visto demasiados cambios. Alejandro preguntaba cada mañana si Isabel había desayunado. Insistía en que comiera bien. La defendía cuando alguien la trataba con injusticia. Jamás había mostrado tanta consideración hacia un empleado. Aquello dejó de parecer simple amabilidad. Isabel entró en el comedor llevando una bandeja con varias piezas de porcelana antigua reservadas para las grandes celebraciones. Llevaba trabajando desde el amanecer. Al cruzar la alfombra central, el cansancio le jugó una mala pasada. La bandeja se inclinó. Uno de los platos resbaló entre sus manos y se hizo añicos contra el suelo. Toda la sala quedó en silencio. Isabel se arrodilló de inmediato para recoger los fragmentos. Uno de ellos le cortó un dedo, pero apenas reaccionó.
Valeria dejó lentamente su copa sobre la mesa. Increíble. 2 años trabajando aquí y todavía no sabe sostener un simple plato. Algunos invitados desviaron la mirada. Nadie intervino. Pide disculpas, continuó. De rodillas. Que todos escuchen cuánto lamentas haber arruinado mi cumpleaños. Isabel bajó la cabeza. Lo siento mucho, señora. Más fuerte. Antes de que pudiera obedecer, una voz tranquila rompió el silencio. Es suficiente. Todos miraron hacia la cabecera de la mesa. Don Alejandro caminó hasta Isabel, y ante la sorpresa de los invitados, se arrodilló junto a ella. Recogió con cuidado los trozos de porcelana para evitar que siguiera cortándose, y después la ayudó a ponerse en pie. Las personas valen más que cualquier objeto, dijo con serenidad. Vaya a curarse esa herida. Nadie fue capaz de decir una palabra. Daniel contempló la escena con respeto. Doña Teresa sintió un nudo en la garganta. Valeria, en cambio, comprendió que aquello ya no era un simple gesto de cortesía. Su tío protegía a Isabel de una manera que nunca había protegido a nadie. Cuando el último invitado abandonó la residencia, Valeria entró en el despacho privado de Javier Ortega. El abogado levantó la vista. ¿Ha ocurrido algo? Ha ocurrido demasiado. Valeria respiró hondo. Mi tío confía cada día más en esa chica. Si empieza a hacer preguntas, la auditoría descubrirá todo lo que hemos ocultado. Javier entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Entonces debemos adelantarnos. Exactamente. Permanecieron unos segundos en silencio. Finalmente, Valeria habló con una calma inquietante. Mañana desaparecerá el collar de diamantes de mi abuela. ¿Y qué harás con él? Una sonrisa fría apareció en su rostro. Lo encontrarán en la habitación de Isabel. Javier no respondió. Sabía que, una vez iniciado aquel plan, ya no habría marcha atrás. Aquella misma madrugada, mientras la residencia dormía en silencio, una figura abrió la caja fuerte del despacho de don Alejandro. Con movimientos seguros tomó el histórico collar de diamantes. Minutos después, la joya ya no estaba en su lugar. Muy lejos de allí, Isabel dormía sin imaginar que, al amanecer, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, la residencia Herrera despertó envuelta en un silencio extraño. Los empleados caminaban por los pasillos con evidente nerviosismo, mientras doña Teresa intentaba averiguar qué estaba ocurriendo. Poco después, Valeria apareció en el salón principal. Ha desaparecido el collar de diamantes de mi abuela. Aquellas palabras bastaron para detener toda la actividad de la casa. Don Alejandro frunció el ceño. ¿Estás segura de que has buscado bien? He revisado mi habitación y el despacho. Siempre estaba en la caja fuerte. Javier dio un paso al frente. Lo más prudente será registrar todas las habitaciones. Si ha sido un error, lo aclararemos enseguida. Nadie se opuso. Uno a uno revisaron los dormitorios del personal. Cuando llegaron al de Isabel, ella los observó con serenidad. No tengo nada que esconder. Valeria abrió el armario, revisó los cajones y finalmente levantó una pequeña caja de madera junto a la cama. Dentro, envuelto en un pañuelo blanco, apareció el collar. El silencio fue absoluto. Doña Teresa negó con la cabeza, incapaz de creerlo. Isabel permaneció inmóvil. Eso no puede ser. Valeria alzó la joya. ¿Todavía piensas negarlo? Isabel respiró hondo. Nunca había visto ese collar. Alguien lo ha puesto ahí. Las miradas comenzaron a llenarse de desconfianza. Solo doña Teresa dio un paso al frente. Conozco a Isabel desde hace 2 años. Estoy segura de que no ha robado nada. La evidencia habla por sí sola, respondió Valeria con frialdad. En ese momento llegó Daniel desde la empresa. Escuchó lo ocurrido y observó detenidamente la caja y el collar. ¿Quién conocía la combinación de la caja fuerte? Muy pocas personas, respondió Javier. Daniel guardó silencio unos segundos. Entonces habrá alguna forma de comprobar lo sucedido,
Valeria respondió demasiado deprisa. Las cámaras de la residencia llevan semanas averiadas. Aquella respuesta despertó las primeras sospechas de Daniel. Aún así, pediré al departamento de informática que revise todo el sistema. A veces quedan registros donde nadie imagina. Por primera vez, Valeria perdió la calma. Antes de que pudiera responder, don Alejandro llevó una mano al pecho. Su rostro perdió el color. Intentó apoyarse sobre la mesa, pero cayó lentamente al suelo. «Señor Alejandro», gritó doña Teresa. La residencia se convirtió en un caos. Daniel llamó a emergencias, mientras varios empleados intentaban ayudar al empresario. Minutos después, la ambulancia partió hacia el Hospital Universitario La Paz. El supuesto robo quedó olvidado por unas horas, pero no para Valeria. Aquella misma noche volvió a reunirse con Javier. «No pienso esperar a que mi tío despierte y empiece a hacer preguntas». El abogado comprendió enseguida. «¿Qué harás? Isabel se marchará hoy mismo». Sin darle oportunidad de defenderse, Valeria ordenó que recogiera sus pocas pertenencias. Nadie discutió la decisión. Antes de despedirse, doña Teresa abrazó a la joven. «Lo siento mucho, hija». Isabel sonrió con tristeza. «Gracias por tratarme siempre con respeto». Con una pequeña maleta y la fotografía de su madre cuidadosamente guardada, abandonó la residencia sin mirar atrás. Sin embargo, no regresó a Córdoba. Mientras caminaba por las calles de Madrid, solo podía pensar en el hombre que había sido el único en defenderla. A la mañana siguiente llegó al Hospital Universitario La Paz. No podía entrar, así que esperó durante horas en un banco frente a la entrada. Al caer la tarde, Daniel salió unos minutos y se sorprendió al verla. «¿Qué haces aquí?» «Solo quería saber si don Alejandro está mejor». Daniel la observó sin comprender. «Después de todo lo ocurrido, ¿sigues preocupándote por él?» Isabel bajó la mirada. «Hay gestos que uno nunca olvida. Él fue la única persona que me hizo sentir que mi dignidad valía más que un plato de porcelana. No podía irme sin saber si estaba bien». En ese momento una enfermera permitió que Isabel entrara unos minutos. Cuando cruzó la puerta de la habitación, don Alejandro abrió lentamente los ojos. Su mirada se detuvo en el viejo colgante con forma de tortuga que, por primera vez, Isabel llevaba descubierto. Sus manos comenzaron a temblar. Don Alejandro permaneció unos segundos sin apartar la vista del pequeño colgante con forma de tortuga. Su respiración se volvió más lenta mientras intentaba ordenar unos recuerdos que parecían haber permanecido dormidos durante 25 años. «¿Quién te dio ese colgante?», preguntó con voz apenas audible. Isabel lo sostuvo entre sus dedos. «Mi madre. Siempre me dijo que perteneció a mi padre y que nunca debía perderlo». Alejandro cerró los ojos. «¿Cómo se llama tu madre?» «Carmen Moreno». El silencio fue tan profundo que solo se escuchaba el sonido constante del monitor cardíaco. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. «Carmen de Córdoba». Isabel lo miró sorprendida. «Sí, señor». ¿La conoció? Con esfuerzo Alejandro abrió el pequeño reloj antiguo que siempre llevaba consigo. En su interior conservaba una fotografía desgastada por el tiempo. Era una joven sonriente. Alrededor de su cuello colgaba un colgante idéntico al de Isabel. La joven sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. «Es mi madre». Las lágrimas asomaron a los ojos de Alejandro. Pensé que nunca volvería a verla. Durante varios minutos, relató una historia que había guardado en silencio durante demasiados años. Cuando aún no era el empresario que todos conocían, se enamoró profundamente de Carmen. Soñaban con formar una familia, pero su padre se opuso a aquella relación. Mientras él realizaba un viaje de trabajo, Carmen desapareció. Le hicieron creer que había decidido marcharse para comenzar una nueva vida lejos de él. Nunca supo que estaba embarazada. Sin embargo, jamás dejó de buscarla. Isabel escuchaba cada palabra con el rostro cubierto de lágrimas. Toda su vida había pensado que su padre las había abandonado.
Aquella verdad cambiaba por completo su historia. Mi madre nunca habló mal de usted, susurró. Solo decía que el pasado era demasiado doloroso para recordarlo. Alejandro tomó lentamente la mano de la joven. Si hubiera sabido que existías, habría recorrido el mundo entero para encontrarte. Las lágrimas comenzaron a caer también por las mejillas de Isabel. Por primera vez desde que llegó a Madrid, sintió que ya no estaba sola. Aquella misma tarde, Alejandro pidió al médico que realizara una prueba de ADN con la máxima discreción. Ninguno de los dos quería dejar espacio para la duda. Al día siguiente, el médico regresó con el informe. Alejandro respiró hondo antes de abrir el sobre. Leyó el resultado lentamente y levantó la vista hacia Isabel. La probabilidad de paternidad es del 99,99%. Su voz se quebró. «Eres mi hija». Isabel rompió a llorar. Alejandro la abrazó con una emoción contenida durante más de 2 décadas. «Perdóname por no haberte encontrado antes. Usted no tiene que pedir perdón. Sí lo tengo. Mientras tú luchabas sola para cuidar de tu madre, yo vivía sin saber que mi propia hija trabajaba bajo mi techo». Ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Daniel contempló la escena desde la puerta sin interrumpir aquel reencuentro que el destino había retrasado demasiado tiempo. Cuando el ambiente recuperó un poco de calma, Alejandro volvió a mostrarse firme. Miró a Daniel. «Necesito que hagas 2 cosas. Lo que usted diga. Quiero una auditoría externa completa. Y revisa el sistema de seguridad de la residencia». Daniel asintió. Entonces Alejandro añadió algo que nadie más conocía. «Hace años ordené instalar un sistema de respaldo automático en la nube, independiente de las cámaras de la casa. Solo el director de informática y yo sabemos que existe». Daniel comprendió de inmediato. Si alguien manipuló las cámaras principales, ese respaldo seguirá intacto. Exactamente. Aquella misma noche, acompañado por el responsable de informática de Herrera Group, Daniel accedió al servidor protegido. Las imágenes comenzaron a reproducirse. En la pantalla apareció claramente Valeria abriendo la caja fuerte con su propio código. Minutos después, se la veía entrar sola en la habitación de Isabel con una pequeña caja entre las manos. Daniel permaneció inmóvil. Ya no tenía dudas. Aquellas imágenes demostrarían la inocencia de Isabel y revelarían el primer eslabón de una trama mucho mayor. Antes de abandonar la sala de servidores, tomó una decisión. Al amanecer, entregaría todas las pruebas a la unidad de delitos económicos para que la investigación comenzara antes de la reunión del consejo. La sala principal de juntas de Herrera Group permanecía en silencio cuando don Alejandro entró acompañado por Daniel e Isabel. Los miembros del consejo ya ocupaban sus asientos. Nadie entendía por qué aquella reunión extraordinaria había sido convocada con tanta urgencia. Valeria fue la última en entrar. Sonreía con la seguridad de quien aún creía tener el control. «Gracias por venir», dijo Alejandro con voz serena. «Hoy debo corregir el mayor error de mi vida». Tomó la mano de Isabel. «Quiero presentar oficialmente a mi hija, Isabel Moreno Herrera». El silencio fue absoluto. Valeria soltó una breve risa. «¿De verdad espera que alguien crea eso?». Daniel repartió varias carpetas. «El informe de ADN confirma una probabilidad de paternidad del 99,99%. La expresión de Valeria cambió por completo. Alejandro continuó. «Pero esa no es la única verdad que hoy saldrá a la luz». Las luces de la sala se apagaron. En la pantalla comenzaron a reproducirse las imágenes recuperadas del sistema de respaldo de seguridad. Todos vieron a Valeria abrir la caja fuerte y, minutos después, entrar sola en la habitación de Isabel con una pequeña caja entre las manos. Cuando terminó la grabación, Daniel mostró un segundo informe. Las imágenes fueron verificadas por un laboratorio independiente y forman parte de las pruebas entregadas anoche a la unidad de delitos económicos. Después abrió la última carpeta.
La auditoría externa confirma el desvío de millones de euros mediante empresas ficticias administradas por Javier Ortega con la colaboración de Valeria Herrera. En ese momento entraron 2 agentes de la Policía Nacional acompañados por un inspector. Señora Valeria Herrera. Señor Javier Ortega. Quedan detenidos por apropiación indebida, falsedad documental y denuncia falsa, en cumplimiento de la orden judicial emitida esta mañana. Los agentes se acercaron para esposarlos. Antes de abandonar la sala, Valeria se volvió hacia Isabel. La observó durante unos segundos con una amarga serenidad. ¡Qué ironía! Pasé tanto tiempo intentando proteger lo que creía mío, que terminé perdiéndolo todo. Sin esperar respuesta, caminó hacia la salida con la cabeza alta. Isabel guardó silencio mientras ambos abandonaban la sala escoltados por la policía. El ambiente que quedó después parecía cerrar definitivamente el capítulo más oscuro de la familia Herrera. Alejandro tomó una carpeta y la dejó frente a Isabel. No quiero regalarte un futuro. Quiero darte la oportunidad de construirlo. Cuando estés preparada, esta familia y esta empresa siempre tendrán un lugar para ti. Ella sonrió emocionada. Papá, primero quiero terminar la carrera de Derecho. Si algún día trabajo aquí, quiero hacerlo por lo que soy capaz de aportar, no solo por llevar tu apellido. Alejandro asintió con orgullo. Tu madre estaría muy orgullosa de escucharte. Pocas semanas después, Carmen llegó a Madrid para iniciar su tratamiento. La familia volvió a reunirse después de un cuarto de siglo de separación. Con el paso del tiempo, Isabel regresó a la universidad y terminó la carrera que había tenido que abandonar. Daniel permaneció siempre a su lado y, poco a poco, entre ambos nació un cariño sincero, construido sobre el respeto y la confianza. Años más tarde, Isabel volvió a cruzar las puertas de Herrera Group. Ya no era la joven empleada doméstica que intentaba pasar desapercibida. Era la nueva asesora jurídica de la empresa, un puesto ganado por su esfuerzo y preparación. Cada domingo, Alejandro, Carmen e Isabel compartían un café cerca del Parque de El Retiro. Una mañana, Alejandro observó el viejo colgante con forma de tortuga. «Podría regalarte uno nuevo». Isabel sonrió mientras lo sostenía entre sus dedos. «No lo cambiaría por nada. Este colgante estuvo conmigo cuando no tenía nada, y me recordó quién era cuando los demás solo veían a una empleada doméstica». Alejandro comprendió entonces que la mayor riqueza que había recuperado no era una empresa. Era la familia que creyó perdida para siempre. Mientras las hojas del otoño cubrían lentamente los senderos de El Retiro, Isabel comprendió que la verdadera herencia no estaba en una fortuna, sino en el amor, la dignidad y las personas que permanecen a nuestro lado, incluso después de los años más difíciles. Al final, la vida encontró el camino que el destino había mantenido oculto durante tantos años. No fue la riqueza, ni el poder, ni un apellido importante lo que devolvió la paz a aquella familia, sino la valentía de pedir perdón, la humildad de aceptar la verdad y el amor capaz de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Como las hojas de otoño que caen para dar paso a una nueva primavera, algunas heridas solo empiezan a sanar cuando alguien se atreve a dar el primer paso. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona nunca depende del dinero, de la posición social o de las oportunidades con las que nace, sino de la bondad con la que trata a los demás incluso en los momentos más difíciles. Un gesto sincero puede cambiar un destino. Una segunda oportunidad puede transformar una vida y un hogar siempre puede volver a construirse cuando existe amor. Al fin y al cabo, una familia no siempre es la que comparte la misma sangre, sino la que permanece a nuestro lado cuando más la necesitamos. Igual que una pequeña lámpara encendida junto a una ventana puede guiar a un viajero en la noche, un sencillo acto de generosidad puede iluminar el camino de toda una vida. Personalmente, creo que las historias más hermosas no son las que hablan de personas perfectas,
sino las de quienes encuentran el valor para reconocer sus errores, perdonar y comenzar de nuevo. Esta es una historia adaptada, creada con fines narrativos e inspirada en temas universales como la familia, el perdón y la esperanza. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Si esta historia logró emocionarte o dejó una enseñanza en tu corazón, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar o quieres compartir alguna sugerencia, escribe un 0. Me encantará leerte. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a seguir formando parte de esta comunidad, donde cada relato nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reparar el pasado, abrir la puerta al perdón y descubrir que la mayor riqueza de la vida siempre será el amor compartido.